Buenas tardes con todos, mi nombre es Melissa Ceballos y en representación de Sendero Ediciones quiero darles una cordial bienvenida y agradecerles por su presencia. Es un privilegio contar con su participación en estas jornadas de capacitaciones. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Sofía Barahona, quien es miembro del equipo de especialistas del Centro Pedagógico Kentenich, con quienes nosotros hemos formado una alianza estratégica con la finalidad de poder seguirles brindando asesorías y acompañamientos tanto a padres como a docentes y a los alumnos. Sofía es psicóloga, es directora del Centro de Atención Integral Clubo, que ustedes vieron parte de ese centro dentro de las primeras diapositivas que yo presenté. Tiene una larga trayectoria y experiencia a nivel de capacitaciones y a nivel de tratos o terapias con adolescentes, con adultos, con niños, con adultos jóvenes. Entonces, esta noche ella va a hablar sobre un tema que está ligado netamente a la situación en la que hemos vivido actualmente, ¿no? Es cómo vamos a poder mirar el futuro o todo lo que se avecina con optimismo después de haber pasado una recesión o un periodo bastante crítico, no solamente a nivel país, sino también a nivel mundial. Es importante que sepan que hemos silenciado los micrófonos de ustedes para que a lo largo de la capacitación no haya ninguna interrupción. Como es una charla muy masiva y hay se conectan más de 350 personas, la idea es no interrumpir a la psicóloga Barahona mientras ella esté hablando. Si a lo largo de la charla o de la exposición ustedes tienen preguntas, el foro o el chat que está aquí queda abierto para que ustedes puedan, por favor, escribir sus preguntas y al final de la intervención nosotros vamos a disponer entre 15 y 20 minutos para ir contestando todas las interrogantes que ustedes han expuesto. ¿Ok? Con respecto a sus certificados, que también nos preguntan mucho, al final del seminario vamos a colocar un link dentro del chat, en el chat que tenemos, y ahí va a estar un URL para que puedan descargarlo. Si tiene la posibilidad de ponerse auriculares como yo, es preferible que lo haga porque va a poder escuchar de mejor manera. ¿Ok? Y sin más preámbulos, en este momento voy a darle paso a Sofía para que ya pueda entrar en materia con ustedes, ¿ok? Listo, gracias Melissa, gracias nuevamente por el espacio y la invitación. De igual manera, al igual que Meli, quiero que vayamos validando sonido, ¿ok? Tal cual como lo hicieron con ella, simplemente me indiquen así con su manito quienes me estén escuchando y de esta forma yo voy revisando todas las pestañitas de participantes y me voy asegurando. También lo pueden hacer con una reacción, gracias a todos los que nos las envían. Ok, genial. Bueno, como dijo Melissa, hoy vamos a estar conversando sobre lo que es el proyecto de vida ahora en un futuro que quizá nos parece un poco incierto, ¿ok? Voy a compartirles por acá la presentación para que lo vayamos viendo. Ok, hemos decidido titularlo El futuro como un proyecto optimismo porque definitivamente esto es un momento de oportunidades y creo que a lo largo de la charla nos vamos a poder ir dando cuenta de cómo podemos hacer de esta situación una oportunidad y un proyecto de optimismo para todos, ¿ok? Para poder hablar de futuro, yo quiero ir haciendo como un paneo sobre algunas cosas que son realmente importantes. Necesitamos entender un poco cómo es el funcionamiento emocional de los seres humanos, porque esto es lo que nos permite es conocer cómo estas emociones pueden determinar o cómo estos procesos emocionales pueden influir en la percepción que nosotros tenemos de las situaciones. En psicología solemos hablar mucho de que quizá la realidad como concepto realidad no existe, porque esto va a depender mucho de la percepción de cada quien sobre el evento. Bien, entonces vamos a conversar sobre qué es una crisis, a qué llamamos preocupación, ansiedad, sentido de vida, por último el proyecto de vida y para finalizar el afrontamiento, es decir, cómo yo afronto o me muestro ante una situación. ¿Ok?
En este caso, brevemente, para resumir lo que significa una crisis, lo más importante es entender que es un estado temporal de desorganización, ¿ok? Y la palabra temporal es importante porque quiere decir que si hacemos una intervención adecuada de este estado de desorganización, el tiempo en el que podamos estar inmersos en esta crisis es lo que va a ser determinante o cambiante, ¿ok? Está caracterizado por una falta de habilidad personal. Es decir, yo entro en una crisis cuando mis recursos personales no me han permitido afrontar una situación. Y por ende, la respuesta emocional y la respuesta regulatoria de mi funcionamiento es generar una crisis como un método de alarma. Es una desorganización que luego empieza nuevamente a juntarse, ¿ok? Para afrontar una situación, nosotros utilizamos mecanismos de respuesta habituales, ¿ok? Y posiblemente estos mecanismos de respuesta no ayuden a solucionar los problemas que tenemos y entonces es cuando se gesta o se inicia un proceso de crisis, ¿ok? Hay una serie de manifestaciones de lo que es el proceso de desorganización como crisis, ¿ok? Si bien esto inicia por un proceso mental, hay unas manifestaciones que son cognitivas, fisiológicas y conductuales. Y es súper importante que aprendamos a leer nuestro cuerpo, ¿ok? Y que sepamos también leer el cuerpo de la otra persona. En la labor docente tenemos el rol no solamente de gestionar nuestras propias emociones, sino también apoyar a gestionar las emociones de un otro, ¿ok? Y estas manifestaciones de desorganización, muchas pueden ser visibles fácilmente. A nivel cognitivo, cuando hablamos de cognitivo hablamos de pensamiento, ¿ok? Tenemos dificultad para pensar, ¿ok? Que obviamente obstaculiza la capacidad que tengo de concentración, empiezo a ver que mis funciones básicas están mermadas, ¿ok? Empiezan a disminuir funciones básicas como la atención, la concentración, la memoria, ¿bien? Hay una serie de pensamientos catastróficos. ¿Qué es un pensamiento catastrófico? Un pensamiento intrusivo que lo tengo de manera involuntaria y que está asociado con algo negativo, ¿ok? Por ejemplo, hoy salí al supermercado y cuando me acuesto digo, me puedo haber contagiado, ¿ok? Eso es un pensamiento catastrófico que llega a mi cabeza de manera involuntaria porque he estado sometido a una situación ansiógena que desata un proceso cognitivo, ¿ok? Hay una distorsión de la percepción de mis propios recursos y esto es importantísimo porque realmente cuando empezamos a sentir que no podemos manejar una situación es cuando esta situación empieza a desorganizarse aún más. Y bueno, en muchas ocasiones es una percepción real, en muchas ocasiones las personas no tienen los recursos para afrontar esa situación y en otras simplemente es una distorsión que inhabilita o imposibilita a la persona de poder hacer uso de sus propios recursos. Hay unas características fisiológicas, entendamos que nuestro cuerpo es integral, nuestro cuerpo funciona en una unión, ¿ok? No es solamente la cabecita por un lado, las emociones por el otro, no, nosotros somos seres biológicos y funcionamos por ende desde la integralidad. Quiere decir que cuando se está gestando un proceso emocional, esto afecta también el funcionamiento de nuestro cuerpo. Hay dos procesos fisiológicos fundamentales que son los que principalmente se empiezan a afectar, y uno es la alimentación y el otro es el sueño, ¿ok? Es muy común que las personas cuando empiezan a estar en un proceso de crisis emocional o cuando se empieza a gestar algún proceso ansiógeno, su sueño se vea afectado. Y se puede ver afectado hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Puedo estar o mucho más somnoliento, ¿ok? Como más agotado, penumbroso, con ganas de dormir, o puedo tener insomnio, es decir, la incapacidad de conciliar el sueño. Y la alimentación igual, se puede afectar tanto hacia arriba como hacia abajo. Puedo tener o muchísima más apetencia o inapetencia. Dentro de la nutrición hay un término que se llama hambre emocional. El hambre emocional suele darse mucho en las crisis emocionales, ¿ok? Es decir, cuando estoy por un proceso ansiógeno, una manera de canalizar esa ansiedad es a través de la comida, ¿bien? Pero eso simplemente es una respuesta de mi cuerpo diciéndome, está pasando algo, hay un desequilibrio, hay una desorganización. Hay una sensación de malestar general, incluso este malestar general puede dar cefalea, ¿ok? Que es dolor de cabeza, puede haber una fatiga
real, la persona se siente realmente agotada, así no haya hecho nada. Y es porque nuestro cerebro emocional es muy inteligente y cuando nosotros tenemos mucha carga emocional, él inhibe nuestra capacidad de hacer cosas, ¿ok? Que esto nos pone un poco apáticos para ahorrar energía. Porque si no lo hiciera, posiblemente la respuesta de nuestro cuerpo fuese aún mayor. Posiblemente la persona puede experimentar taquicardia, ¿ok? También puede experimentar bradicardia, que es que hay una disminución de los latidos, y esto es aún más preocupante, ¿ok? Cuando ya empiezan a haber manifestaciones biológicas fuertes, necesitamos hacer una intervención inmediata porque las afecciones o las secuelas pues son aún mayores, ¿no? Puede haber sudoración, incluso esta sudoración suele ser una sudoración muy fría, no es una sudoración como cuando yo estoy haciendo ejercicio, sino que es una sudoración fría, ¿ok? Que incluso se puede acompañar como de un hormigueo en algunas zonas. Alteración de la sensopercepción, esto hace que esté mucho más sensible, ¿ok? A cualquiera de los estímulos, entonces me moleste más los ruidos, me moleste más la luz, no tolera algunas comidas, ¿ok? Y un trastorno digestivo, como ya les comenté. Luego tenemos unas manifestaciones que son propiamente conductuales o emocionales, ¿ok? Que ya es como la manera de la emoción de brotar en mi cuerpo. El primero y más primitivo es el llanto, ese es el primer recurso que todos los seres humanos aprendemos y es uno de los recursos que solemos utilizar en los momentos de crisis. Luego está el aumento o la disminución de la actividad, lo que les comentaba de la apatía, el insomnio, la culpa, el miedo y la frustración, ¿ok? Es decir, como todo proceso de crisis, empezamos a hacer contacto con algunas emociones que solemos llamar negativas, aunque en psicología somos partidarios de que ninguna emoción es negativa, las emociones existen por algo, tienen una función, ¿ok? Tienen que existir y tenemos que hacer contacto con esa emoción porque es una señal de alarma, ¿ok? Pero por lo general sentimos culpa, sentimos muchísimo miedo y frustración por pensar que no tenemos las herramientas para afrontar este estado de crisis, ¿ok? Las crisis pueden ser, o tienen una clasificación en dos, ¿ok? Hay otras clasificaciones de crisis, sin embargo, esta es la que nosotros solemos utilizar en psicología clínica y de la salud porque es bastante explícita. La primera son crisis circunstanciales, ¿ok? Son crisis accidentadas o inesperadas provocadas por algún acontecimiento externo o ambiental, ¿ok? Por ejemplo, yo me quedé sin trabajo, ¿sí? Y esto era algo que no esperaba. Entonces empiezo a manifestar una crisis circunstancial, no es una crisis que va a perdurar siempre, es algo que no me esperaba y al ser circunstancial evidentemente genera una desorganización. Luego hay crisis que son normativas, es decir, dentro de nuestro periodo de vida hay crisis de desarrollo que son esperadas que sucedan. De hecho, la idea es hacer como intervención preventiva, porque el desarrollo dice que esa crisis va a llegar. Entonces, como esa crisis va a llegar, si tú vas haciendo algunos o tomando algunas consideraciones de manera anticipada, esto te puede ayudar, ¿ok? Son situaciones esperadas ligadas al ciclo de vida que exceden la capacidad de respuesta a una persona. En ocasiones por temas evolutivos. Ok, ahí volví, se me cayó la conexión de internet, lo siento, continuamos. Ok, como les decía, las crisis de desarrollo, déjenme colocar esto en pantalla grande, que no lo hice, bien, están ligadas al ciclo de vida. La primera crisis que tiene el ser humano es a los 2 años, que es cuando el ser humano se da cuenta que existe, porque se empieza a reconocer en el espejo, y empieza la etapa del egocentrismo infantil y los maravillosos berrinches, ¿ok? Esa es una primera etapa de crisis. Luego hay otra etapa de crisis en la infancia temprana y luego la famosa adolescencia, ¿ok? En la adolescencia hay una crisis existencialista que tiene que ver con el conocimiento del ser y el proceso de individuación. A esa edad, que además es cuando empezamos a trabajar en el proyecto de vida, es esperado que haya un proceso de desorganización y que esto sea incluso lo que nos permita entrar a la adultez joven mucho más organizados y evidentemente fuimos intervenidos o canalizados de la manera correcta. Hay otra crisis súper conocida que es aproximadamente a los 50 años, ¿ok? Cuando pues, la persona pues empieza a hacer una revaloración de lo que ha hecho hasta ahora. Incluso pues ahora se habla de que eso ya se está extendiendo un poquito más hacia los 65 años porque la capacidad productiva de las personas cada vez está avanzando.
Ahora bien, ¿qué es la preocupación? ¿Ok? La preocupación como proceso regular del pensamiento, ¿sí? El ser humano tiene la capacidad increíble de poder anticipar, ¿ok? Nosotros anticipamos el futuro, podemos como hacernos una idea de lo que va a pasar en función a indicadores que nos van llegando, ¿sí? Esto nos permite, obviamente, anticipar obstáculos y problemas y nos da la oportunidad de planificar algunas soluciones. En principio, esa es la idea de la preocupación. Muchos de los procesos mentales que nosotros creemos que son negativos existen para dar una señal de alarma, o sea, para decirte, mira, tienes que hacer intervención, ¿ok? Y deberían ser funcionales. Ya vamos a ver que hay algunos que no se vuelven tan funcionales, pero la realidad es que su función primordial es alertarte para ayudarte y a evolucionar. Esta preocupación es una manera de anticipar el futuro que nos hace sentir, obviamente, angustiados y ansiosos. Esa angustia tiene que existir para movilizarte a la acción. Con frecuencia, cuando nos preocupamos de manera excesiva, pensamos, obviamente, en el peor de los casos y hay como una sensación de que no vamos a poder salir de esto, ¿ok? De hecho, lo vamos a ver más adelante, pero quienes han atravesado por este tipo de crisis o de procesos de preocupación, ansiedad, etcétera, pareciera que tiene como vida propia, ¿no? Es como no lo puedo controlar, pareciera que simplemente funciona en mi cabeza, se activa y no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, ese sentimiento como de impotencia, de no poder accionar, puede convertirse en algo catastrófico si no lo gestionamos de la manera correcta. ¿Bien? ¿Qué nos hace sentir esta preocupación? Un poco como el ingenio, se pueden manifestar en pensamientos y en imágenes. Es decir, hay personas que no solamente piensan en eso, sino que lo pueden incluso visualizar. Una de las maneras en las que nuestros miedos suelen mostrarse es a través de nuestros sueños. En los sueños nosotros podemos elaborar todo el temor que tenemos por una situación puntual. Entonces allí se puede plasmar a modo de imagen, ¿no? A mí me da mucha risa cuando los volví, lo siento, nunca había tenido problemas con el internet, pero de verdad que no sé qué puede estar sucediendo. Por favor, ayúdenme diciendo si me escuchan para validar y no empezar a hablar como loquita. Ok, genial. Bien, pueden progresar de una manera cada vez más catastrófica, es decir, a veces queremos anularlo, a veces queremos no hacer contacto con ese pensamiento, no racionalizarlo, y eso hace en muchas ocasiones que se intensifique, ¿ok? Puede desbordar en situaciones imaginarias poco probables, ¿sí? El hecho de que lo vuelvas catastrófico hace que te empieces a imaginar unas cosas que no van a pasar, ¿ok? Está pasando mucho con el tema de la pandemia, tenemos muchísimos casos de personas con síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es el temor a salir al exterior. Tenemos personas que han tenido COVID, han estado en el aislamiento y no quieren salir a su casa porque tienen temor a volverse a contagiar o a contagiar a su familia. Las personas que creen que el virus está en el aire, entonces empiezan a buscar información que alimente ese pensamiento, ¿sí? Hay cosas que son poco probables que sucedan, pero de igual manera vienen a tu cabeza de forma involuntaria, a modo de pensamientos, ¿ok? Y aquí es lo que le decía, parece tener como vida propia. Hay pacientes que me dicen, Sofía, es que yo estoy viendo la tele y pienso en eso, y no es que yo quiera pensar en eso, es que lo pienso. Sí, evidentemente es así, porque la preocupación es un proceso inconsciente. De hecho, normalmente cuando las personas tienen un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, no es porque en ese momento estén pensando en algo, pero quizá a lo largo del día han estado acumulando tanta tensión que el cuerpo necesita liberarlo de alguna manera, ¿bien? Puede escalar rápidamente a partir de algo sumamente trivial, ¿ok? Es decir, puede haber una tontería que activó un pensamiento catastrófico y empieza esta gran preocupación, ¿ok? Pasa muchísimo con los niños, para quienes somos padres. Normalmente suele suceder
que de cosas muy triviales ya hacemos como un gran problema por el temor que está asociado a eso que sucedió. No solamente ocurre en nuestro cuerpo, no solamente ocurre en la mente, ocurre en nuestro cuerpo. Como le dije, el cuerpo siempre va a estar conectado a la emoción y siempre va a haber una respuesta de alerta. De hecho, hay muchísimas personas que hacen contacto con su preocupación, con su estrés o con su ansiedad cuando su cuerpo empieza a responder. Les da gripe, les sale un herpes, bueno, en los peores casos hay personas que sufren parálisis, etcétera, porque la tensión acumulada es tal que tu cuerpo dice, epa, o haces algo o yo tengo que hacer algo para protegerte, ¿ok? Realmente eso es para protegernos. Ahora bien, ¿qué es la ansiedad? Bien, la ansiedad es un mecanismo de defensa, es decir, es una manera que tienes tú naturalmente y predeterminado para afrontar una situación, así como la racionalización, así como la negación, así como la proyección. La ansiedad es un mecanismo de defensa. Nosotros venimos ya como con la ansiedad, con el chip de la ansiedad metido en la cabeza, ¿ok? Evidentemente, la manera en cómo esa ansiedad se presenta y cómo tú la canalizas es lo que hace el cambio en cómo vives la situación. Es un sistema de alerta ante las situaciones que tú consideras amenazantes, ¿bien? Es un mecanismo universal, se da en todas las personas del mundo. Es normal, es adaptativo, mejora nuestro rendimiento y la capacidad que tenemos de anticipación y de respuesta. La función de la ansiedad es movilizar al organismo, es mantenerte alerta para que estés dispuesto a intervenir en una situación de riesgo o de amenaza, ¿sí? De forma que esto se minimice o puedas minimizar las consecuencias o el impacto pueda tener. Nos ayuda a tomar medidas como huir, atacar, neutralizar, afrontar, adaptarse, ¿sí? Es decir, la ansiedad te lleva o te debe movilizar a la acción. Ahora bien, en algunos casos, este mecanismo funciona de manera alterada, es decir, produce problemas de salud en lugar de ayudarnos y nos incapacita, es decir, te inmoviliza y se convierte en una crisis emocional, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende esto? Bueno, de muchísimos factores, no es solamente uno, y por eso cuando nosotros tenemos una persona ya en estado de crisis emocional, tenemos que evaluar el caso por caso, porque ninguna situación es igual. A pesar de que nosotros ahora estemos viviendo una pandemia mundial que nos tiene más o menos a todos en la misma situación, todos hemos vivido historias distintas, ¿sí? Todos tenemos casos más cercanos, menos cercanos, propios, y eso hace que ya nuestra historia de por sí sea completamente diferente y tenga que ser abordada desde mi realidad, ¿ok? Y nadie conoce mejor tu realidad que tú. Entonces, no hay nadie mejor para afrontar su proceso emocional que tú, porque tú te conoces, porque tú sabes qué estás sintiendo, porque tú sabes tu historia, y evidentemente tú vas a poder hacer gestión de esa emoción si haces contacto con esto. Hay algo que llamamos factores predisposicionales, ¿ok? Que son factores biológicos, algunos genéticos. Hay algunas alteraciones a nivel neurológico en cuanto a producción de neurotransmisores que puede ocasionar que una persona tenga distorsión de sus emociones, ¿ok? ¿Cómo podemos saber esto? A través de la evaluación clínica y derivando a un especialista, ¿bien? Luego vienen factores de personalidad. Nosotros tenemos una personalidad que se ha ido afianzando, que también depende de otros factores y que hemos aprendido algunos estilos de afrontamiento o de vida en función a nuestra personalidad y nuestro crecimiento. Y luego están los factores ambientales que tienen que ver mucho con el aprendizaje, el contexto y los apoyos sociales. Es muy común que personas que vienen de hogares que no han tenido un lenguaje emocional les cueste muchísimo tocar sus emociones y exteriorizarlas. Y cuando entren en un proceso de crisis ni siquiera saben qué les pasa, ¿sí? La desconexión con lo emocional es real. Yo necesito trabajar en la emoción para entender la emoción. Hay unos factores que se llaman activadores o desencadenantes, es decir, que pueden ocasionar que se distorsione este proceso de ansiedad, aumentando el impacto que podría tener. Son situaciones o acontecimientos que son vividos como desbordantes de nuestros recursos
este podía ser uno, ¿ok? Es decir, la pandemia puede ser considerada un factor activador de un proceso ansiógeno muy complejo, acontecimientos vitales de consecuencias graves, ¿ok? Accidentes inesperados, pérdidas, etcétera. Obstáculos para conseguir logros o que limitan nuestra capacidad para alcanzarlos cuando tienes un proyecto y de repente hay algo muy, muy, muy complejo que hace que eso se caiga, vuelve a suceder ahorita en la pandemia, y el consumo de estimulantes u otras drogas, ¿ok? La droga, todas las drogas, incluido el alcohol y el tabaco, llegan directamente a nuestro sistema nervioso central y alteran todo el procesamiento y la sensopercepción. Todos, incluido el tabaco, ¿ok? Todos tienen un efecto retardante, estimulante, alucinógeno, y eso hace que nuestro sistema nervioso central esté en desequilibrio siempre si yo soy consumidor de alguna sustancia. Eso hace que evidentemente mis procesos emocionales funcionen distinto y estén distorsionados, y que el afrontamiento que yo tenga a una situación pueda ser sana o no sana en función a mi sistema y lo que yo ingreso a mi sistema. Bien, obviamente hay algunas drogas que son de muchísima más acción en cuanto a su efecto directo en el cuerpo, pero toda droga afecta al sistema nervioso central y por ende genera una alteración. Incluso personas que toman medicaciones, hay que ver cuáles son los efectos de las medicaciones regulares, para la diabetes, para la hipertensión, hay medicaciones que hay unos efectos secundarios que podrían afectar en cómo se regula el sistema emocional. Luego hay unos factores de mantenimiento que están ligados a la propia ansiedad, es decir, que vienen derivados de la propia ansiedad. El primero, que me encanta porque es muy común, es el miedo al miedo, ¿no? La típica de, no va a pasar nada, quédate tranquilo, no te pongas triste, no te puedes sentir así, sentirse triste es malo, no puedes llorar, no puedes... Mira, la realidad es que la ansiedad es un proceso adaptativo que viene acompañado del llanto, de la tristeza y de muchas cosas que son necesarias. Porque si tú haces contacto con esas cosas, vas a entender qué te pasa. Y entender qué te pasa es el inicio para que puedas avanzar. Si tú te alejas y si tú no haces contacto con eso, muy posiblemente tomes un camino que no sea el correcto. Tomes un camino de evasión. ¿Por qué? Por temor. La pérdida de condiciones o de facultades por la propia ansiedad, ¿ok? Que dificulta obviamente el afrontamiento del problema. Cuando ya la ansiedad empieza a volverse muy fisiológica, la respuesta fisiológica a través de la apatía y de la anedonia hace que esto se agudice más. Y allí a veces tenemos que hacer ayuda de algunos ansiolíticos o de algunas medicaciones a través de psiquiatría para poder ayudar, ¿ok? Soluciones intentadas que resultan contraproducentes, la típica historia de vida, ¿no? Como, bueno, esto ya me pasó, yo lo probé, me fue mal, entonces el pensamiento catastrófico me va a volver a pasar, me va a volver a pasar. Y eso me incapacita. La problematización de áreas iniciales no conflictivas, esto suele pasar mucho. Cuando una persona está en una situación de ansiedad, que a lo mejor no tiene nada que ver ni con su trabajo, ni con su pareja, ni con sus amigos, la afección llega a ser tanta que se empieza a vincular con otras áreas de su vida personal. Entonces, estas áreas, en vez de servir como factores protectores, como factores estimulantes, se convierten también en factores ansiógenos, aumentando así la percepción de fatalidad de la persona. Un afrontamiento insuficiente o erróneo de los problemas, y el establecimiento de mecanismos fóbicos que vienen del miedo, ¿ok? Como les digo, la cantidad de personas ahora que están teniendo dificultades para poder salir de sus hogares, para poder salir de sus cuartos, etcétera, y esto tiene que ver con el establecimiento de un mecanismo fóbico, que se puede instaurar como una fobia social, como les dije, el síndrome de la cabaña, es decir, hay muchas cosas que están asociadas y que empiezan a desencadenar diferentes factores, ¿ok? ¿Qué desencadena la preocupación o la ansiedad? Hay tres tipos de situaciones y esta lámina es bien interesante porque ustedes solos van a poder hacer el análisis conmigo. Las situaciones pueden ser ambiguas, nuevas o impredecibles y dependiendo de esa situación, lo esperado es que se genere un proceso ansiógeno. Las situaciones ambiguas, que es ambiguo, que bueno, que es como abierto, que es como pueden haber muchas interpretaciones. Cuando una situación es ambigua no te da seguridad y el hecho de que no te dé seguridad te produce ansiedad. Una situación nueva, y es que es algo que nunca en mi vida había vivido, por ende no tengo ningún recurso en mi memoria que me ayude a afrontar esa situación, y lo otro es que es impredecible, que es que no tengo ni idea para dónde va, ¿ok? Es decir, sé lo que tengo ahora, pero no sé cómo puede estar mañana. La situación que estamos viviendo actualmente tiene las tres, es una situación ambigua, nueva e impredecible.
Por ende, lo esperado es que toda esta situación de preocupación y de ansiedad, normal, es decir, tu cuerpo responde ante esta situación de esta manera porque te dice, bueno, mira, esto que está pasando no nos los esperábamos, ¿no? Y todo el mundo habla de la nueva normalidad, de adaptarnos a la nueva normalidad, porque al final es una situación completamente ambigua, desconocida e impredecible, ¿bien? Al principio les dije que hay unas crisis que tienen que ver con el desarrollo. Y es importante que hablemos de esto porque el proyecto de vida es una crisis de desarrollo. En algún momento todos hemos tenido que afrontarnos a la toma de decisiones sobre lo que quiero hacer con mi vida. Pero lo que nos está pasando ahora es que quizá vamos a tener que replantearnos muchísimas de estas cosas, ¿sí? Hay un error de base cuando trabajamos el proyecto de vida y es que vamos como que directo al proyecto y no hablamos de lo que viene antes, que es el sentido de la vida, ¿sí? Para yo poder saber qué quiero, cómo lo voy a ejecutar, yo necesito entender quién soy y eso va del sentido de la vida, eso va de conocerme. El proyecto de vida, cuando nosotros lo trabajamos por lo menos con nuestros chicos en los colegios, nos guiamos mucho por el protocolo del ministerio y lo que ellos más o menos nos dicen, y hay una fase que se llama autoconocimiento. Esa fase es lo que es el sentido de la vida, lo que es el existencialismo, y es la más importante, porque si yo trabajo bien esa fase, independientemente de que ese proyecto que yo planifique se caiga, yo puedo regresar a esa fase y volver a comenzar con mayor facilidad. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Okay? Hay un psicólogo alemán, se llama Viktor Frankl, él estuvo en un campo de concentración y escribió un libro maravilloso que se llama El hombre en busca del sentido. Yo lo tengo en digital, quienes quieran, yo se lo puedo compartir a senderos para que se lo lean, porque además creo que es un libro que si lo leemos en este momento es mucho más interesante. Es un libro, yo al menos me lo he leído como unas 10 veces en lo que va de mi vida, cada vez que hay una situación compleja, y vuelvo a ver cosas nuevas, ¿ok? Es un libro muy interesante, es muy corto, de fácil lectura, y se los puedo recomendar. El sentido de la vida tiene la base en las teorías del existencialismo, o lo que era la idea del existencialismo, que el existencialismo surge como el resultado de la huella emocional que deja en la humanidad las guerras mundiales, ¿ok? Cuando empieza todo el tema de las guerras mundiales y las secuelas que esto queda a nivel psicológico para las personas, pues mucha gente empieza a escribir sobre el sentido de la vida, sobre cómo a pesar de haber vivido una situación tan catastrófica como por ejemplo estar en un campo de concentración, tienes la capacidad de hablar de libertad y hablar de esperanza y hablar de fe y muchas otras cosas, ¿no? Es la lucha que tiene el individuo y la masa como sociedad, y una gran necesidad de reflexión psicológica para enfrentar lo que esto implicaba, ¿no? Como la necesidad de poder hablar de eso, de poder estudiar eso, para entender qué había pasado. Su meta, la meta del existencialismo, es revalorar a la persona y a la comunidad humana, ¿ok? Es decir, no solamente empezamos a enfocarnos en el estudio de la persona, sino de la persona dentro de una comunidad que te ayuda o que te quita. Su premisa consiste en que los seres humanos no pueden escapar de su libertad, es decir, el ser humano es un ser libre. Y por ende, tiene una gran responsabilidad. Y ya vamos a ver a qué llamamos libertad, ¿ok? Es decir, de qué se trata esa libertad que como seres humanos tenemos, ¿ok? La naturaleza del ser humano, o lo que nos dice el existencialismo, es que el ser humano es un ser viviente cuyo comportamiento siempre está en cambio, ¿ok? Nosotros siempre vamos aprendiendo algo nuevo, siempre vamos cambiando y vamos adaptando. Esa es nuestra naturaleza. Estamos diseñados para adaptarnos al cambio y poseen la capacidad única de ser consciente de su existencia dinámica. Es decir, nosotros sabemos que estamos diseñados para eso. No es algo que ignoramos. Nosotros sabemos que el cambio es parte de nuestra vida y que va a existir siempre. Esta capacidad de ser consciente de mí mismo, de la situación y la condición en la que estoy, la influencia que yo puedo tener en mí y en el otro, es lo que me permite la toma de decisiones y lo que me da poder de elección. Por eso el ser humano es libre. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de saber y de decidir qué quieres hacer contigo y cómo eso tiene un impacto en el otro, ¿sí?
Nosotros en psicología siempre decimos, pecar por ignorancia es válido, pero una vez que sabes pecar es porque quieres. Y la realidad es que es esa. Nosotros sabemos que tenemos un impacto en nosotros y que también lo que yo haga tiene un impacto en los demás. Y yo tengo la libertad de elegir qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Y debo asumir la responsabilidad de hacerlo. Si yo no soy consciente de todo este proceso, estoy anulando la naturaleza de lo que soy como ser. Y además, lo que le da sentido a mi vida. Porque entender que eres dueño de tus decisiones, entender que tienes un poder crítico, que tienes la capacidad de elegir libremente y aprender a vivir con las consecuencias y con el resultado, es evidentemente la clave del sentido de la vida. La vida tiene sentido en sí por ser vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? La vida tiene sentido bajo todas las circunstancias, básicamente por querer vivirla, por arriesgarte a querer vivirla como decidas hacerlo. El hombre es dueño de una voluntad de sentido y se siente frustrado o vacío cuando deja de ejercerla. Esta es la naturaleza real. Cuando yo tengo una persona que está coartada, que limitan sus capacidades, que no le permiten crecer, que no le permiten explorarse, y no se da cuenta y no se frustra, entiendo que hay una crisis, entiendo que hay un problema existente, entiendo que hay un problema de individuación, porque tú tienes que buscar siempre ese sentido, esa voluntad de orientación. Yo tengo que tratar de buscar siempre mi grandeza. Yo tengo que tratar de buscar siempre potenciar lo que soy. Y esto no solamente tiene que ver con el trabajo, porque a veces en el trabajo es muy fácil verlo. Esto tiene que ver con la familia, tiene que ver con tu pareja, tiene que ver contigo como mujer y como hombre, tiene que ver con tu realización personal. El sentido de la vida va más allá de elegir una carrera, ir a la universidad y trabajar todos los días. No. De hecho, hay muchas personas que se sienten frustradas por su vida tan rutinaria y básicamente es porque han perdido el sentido de lo que hacen, ¿sí? Porque a veces la rutina nos lleva a desvincularnos por completo de lo que realmente hacemos. El hombre es libre dentro de sus obvias limitaciones para consumar el sentido de su existencia, ¿ok? El plan de vida tiene tres cosas, plan, vida y carrera, ¿ok? En el plan está lo que es el futuro, cuando yo empiezo a concebir ese futuro o a pensar en ese futuro, que evidentemente es incierto porque nadie nos puede asegurar lo que vaya a pasar y por eso es importante tener un plan. ¿Qué hago aquí y ahora? Eso es una pregunta que todos deben hacerse, es decir, ¿yo qué estoy haciendo acá? O sea, ¿yo qué estoy haciendo ahora? ¿En qué estoy enfocado? ¿Qué es lo que necesito, lo que quiero hacer? ¿Y qué preparo para el futuro? Es decir, ¿qué espero? ¿Qué quiero? ¿Sí? Esto es como el anhelo, como la planeación desde el ideal. Luego tiene que ver la vida, que es en cuestión del tiempo, ¿sí? Todos tenemos una vida y la vida es finita, no es infinita. Por ende, yo debo optimizar mi tiempo y yo les pregunto, ¿cómo uso el mío? Es decir, ¿cómo estás usando tu tiempo? ¿Cómo estás empleando tu tiempo para que esa vida tenga una funcionalidad en relación a tu plan y tu futuro? Y por último, la carrera, que no tiene que ver con la profesión, tiene que ver con el camino que deseas recorrer, ¿sí? Ese camino que tú eliges, ese camino que tú tomas para llegar a una meta. La meta siempre debería ser el bienestar y la congruencia, siempre. La meta no es el dinero, la meta no es la plata, la casa, el carro, esa no es la meta. Esas son muchas cosas que vas a lograr en el camino si tú logras estar enfocado, ¿ok? Pero la meta debería estar vinculada a lo existencial, a la ganancia emocional y bienestar que eso te puede dar, ¿ok? ¿Y en qué me basé? Es decir, cuando yo diseñé este camino, me di cuenta de quién soy, lo hice en función a mi personalidad. Hay algo que yo trabajo mucho con los adolescentes y yo creo que también es importante que lo trabajemos ahora, y es que no siempre estamos atentos a si lo que escojo se parece a mí. Y a veces nos encontramos haciendo cosas que no tienen nada que ver con mi personalidad y que no me llenan y que no me satisfacen. Y yo tengo que buscar eso. Obviamente no podemos vivir en el hedonismo total, donde todo lo que yo hago me genera placer y yo hago todo el día lo que me da la gana, ¿sí? Pero yo tengo que tener un equilibrio, yo tengo que ser fiel a mí mismo.
Y eso es lo que me va a permitir tener una sensación de bienestar, que al final del día dije, bueno, es que yo lo hice porque tenía claro cuál era el objetivo, tenía claro cuál era el camino de lo que quería lograr. Y eso automáticamente nos genera sensación de bienestar y brinda sentido a lo que hacemos. El plan de vida nos exige 4 cosas: pensar, que muchas veces no lo hacemos de manera consciente. Pensar no es tener pensamientos catastróficos y no hilados. Pensar es sentarte a darte cuenta de lo que está pasando en tu vida y de lo que pasa con tu cabeza. Hay una cosa que nosotros manejamos en psicología que se llama bitácora emocional, que es escribir tus pensamientos y tus emociones. Que me cuentes, hoy me levanté, fui al trabajo, llegué, no es un diario adolescente, es una bitácora emocional. Es un depósito de la basura emocional, de todo lo malo que me pasa por la cabeza y que me hace sentir frustrado, y también de las cosas buenas, de los pensamientos positivos, ¿ok? Es pensar de manera consciente, llevarlo a un papel para drenar, para leerlo, para hacer contacto con eso. Luego hay otro proceso importantísimo que es tomar decisiones, obviamente. Hay gente que se queda solamente en el pensamiento y tiene unas ideas maravillosas, pero luego no se anima a decidir, a tomar una decisión, ¿ok? Tomar una decisión es una competencia que se desarrolla para beneficio de todos. Es decir, si usted no sabe tomar decisiones, usted puede aprender a tomar decisiones, y qué positivo, porque aprender a tomar decisiones le va a facilitar muchas cosas. Luego está la parte de la motivación. Hay 2 factores: motivación intrínseca y motivación extrínseca. Ahora, actualmente tenemos un gran problema, y es que la motivación extrínseca está súper baja, porque estamos viviendo una situación de crisis mundial que es tan impredecible que hace que quizá no estemos tan motivados o no obtengamos los reforzados de entorno que necesito para nivelar mi motivación intrínseca. Entonces tengo que empezar a trabajar aún más en mí, porque va a depender mucho más de mí que lo que hay afuera. Y eso es lo que hace la diferencia entre las personas que salen de una crisis y las que no. Las personas que aprovechan un momento de cambio y las que no. Los que se quedan enganchados en el conflicto y los que buscan soluciones. Y el plan de vida obviamente te exige sentido. Si tú no has entendido el sentido de tu vida, tienes que regresar, ¿sí? Eso es lo primero que te tienes que plantear. Es lo primero que hay que trabajar con un chico, y es lo primero que tengo que ver a trabajar en mí si no lo tengo claro. Proyecto de vida, que esto como que todos sabemos supuestamente qué es, pero realmente creo que las concepciones que se tienen de proyecto de vida, al menos a nivel escolar, no siempre son muy aceptadas, ¿ok? El proyecto de vida no es otra cosa que la acción siempre abierta y renovada. ¿Qué significa? Que no es algo absoluto. No es como que tú diseñaste ese proyecto de vida y bueno, ya no hay para dónde agarrar. No, señor. Eso es un plan que siempre está abierto a la renovación, porque además hay una fase que no puede faltar, que es la reevaluación. Aprender de tus errores y decidir si lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal. Entonces, eso, el proyecto de vida, lo más importante de todo esto es que es una acción siempre abierta y renovada, de superar el presente y de abrirse a un camino hacia el futuro, a la conquista de sí mismo y del mundo en el que se vive, ¿ok? Yo puedo tener diferentes proyectos de vida, no tengo uno solo. Yo puedo tener proyectos de vida en función de todos los roles que cumple la sociedad, porque yo, por ejemplo, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy psicóloga, soy educadora. Entonces, en cada uno de los roles que yo ejerzo, yo puedo tener un proyecto de vida completamente distinto. Para todos necesito un sentido, básicamente. Para todos necesito un autoconocimiento. Para todos necesito un plan y una toma de decisiones. Pero tengo diferentes proyectos que están de manera constante fusionándose y en paralelo, pero que puedo renovar, que puedo reevaluar cada vez que lo necesite. El proyecto de vida es todo aquello que yo haga para llegar a ser y a hacer. Todo lo que usted haga que esté vinculado con lo que tú quieres ser y lo que quieres hacer es un proyecto de vida. Es saber quién soy, cómo soy y reconocer la importancia de mis metas, ¿ok? Tengo que tener obviamente las metas claras. Y por favor, pongan metas reales y alcanzables, porque la utopía lo único que hace es generar muchísima ansiedad y ponernos más trabas, porque cuando me doy cuenta que no lo logro, entonces empiezo a tener basura emocional en las casillitas de eres una incompetente. Como no queremos alimentar esa casilla porque está allí y lo que queremos es que se anule, es importante que mis metas y mis objetivos sean
alcanzables, ¿sí? Que sean logrables, ¿bien? Es necesario encontrar una motivación que me impulse. La motivación viene del sentido. Yo le digo siempre lo mismo cuando lo trabajo con adolescentes y creo que ahora es un proceso en el que tenemos que tomarlo en consideración. Siempre que yo lo haya hecho porque quería hacerlo, aunque no me haya salido bien, me voy a sentir en paz conmigo misma. Porque yo sentí que quería, necesitaba hacerlo. Y aunque no salió bien, eso igual me va a dejar una ganancia porque nunca traicioné la necesidad y la motivación que tenía. Y es necesario aprovechar el tiempo libre. Una de las cosas que me he dado cuenta con gran sorpresa es que las personas han aprovechado el tiempo libre de su cuarentena para capacitarse, para conectarse con su familia, para aprender cosas nuevas. Hay una oferta increíble de cursos gratuitos, están haciendo música maravillosa, o sea, hay unos proyectos muy lindos que han surgido de esto y creo que la gente está aprovechando su tiempo libre. Si usted no está aprovechando su tiempo libre y lo que está es comiéndose todas las series de Netflix o de cualquier plataforma que utilice, creo que es importante que empecemos a reevaluar la posibilidad de cambio. Y entendamos que, lo que les dije antes, la vida es finita, y entonces, ¿para cuándo? ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en un proyecto de vida renovado y de manera constante? Uno, me abre el panorama hacia la responsabilidad personal, es decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Con mi vida y con la de los demás, ¿qué aporte tengo para mí? Yo soy responsable de mi propio bienestar. Rompe con la idea de que las cosas no se pueden cambiar. Esto es completamente falso. Las personas se pueden cambiar. A mí me encanta cuando llegan a la terapia y me dicen, es que la gente no cambia. Como que la gente no cambia. Si la gente no cambia, los psicólogos no tenemos nada que hacer. Y ustedes no vengan, no se capaciten más porque entonces nadie va a aprender. Eso no es real. Somos agentes de cambio. Estamos en constante cambio. Todo lo que genere aprendizaje te cambia automáticamente. Que hay rasgos de personalidad que están afianzados y que son muy difíciles de cambiar. Por supuesto que sí. Pero las cosas cambian, la gente cambia, la gente aprende, crece, evoluciona y se transforma. Da valor y fuerza ante el diario de vivir, ¿ok? Es decir, lo complejo que puede ser vivir el día a día con las situaciones de vida que te toquen, que algunos tienen unas situaciones de vida muchísimo más complejas que otros, abre la posibilidad de cambiar de una situación negativa a una situación positiva. Nosotros trabajamos en un proyecto muy interesante que se hizo sobre la estimulación de la esperanza en jóvenes de condiciones de pobreza y inmersos en actividades delictivas. Y un poco lo que trabajamos fue en eso, ¿no? En cómo puedes darle sentido a la funcionalidad, cómo puedes hacer de una situación negativa un momento de crecimiento, y cómo si tienes una historia de vida durísima, que evidentemente tienes que afrontar porque es la que te tocó, pero que tiene un camino a través de la esperanza, de la resolución de conflictos y de la toma de decisiones que se ha producido en algo más. Brinda la posibilidad de tener una vida mejor, definitivamente. O sea, si yo tengo un proyecto de vida, tengo más bienestar, porque además me siento tranquila, me siento segura, empoderada, hay muchísimas cosas que esto puede beneficiar. Si yo veo el proyecto de vida como algo que se tiene que cumplir a cabalidad, que es inflexible y que si no se hace fracasé, bueno, definitivamente tu percepción del bienestar está completamente tergiversada. El fracaso como tal, como fracaso, nosotros creemos siempre que es una oportunidad, ¿ok? Y esto suena como muy optimismo, muy psicología positiva, y la gente te dice, sí, pero me duele. Bueno, claro, te tiene que doler, tienes que sufrir, te tiene que movilizar, porque además todos los recuerdos que estén vinculados con una emoción perduran en la memoria y generan mayor aprendizaje. Entonces tu cerebro te dice, llora, sufre, vívelo, para que no se te olvide y para que aprendas de eso. Y si yo hago contacto con eso y vivo mi emoción de manera natural, entendiendo que soy un ser humano y que tengo que atravesar por todas estas fases, eso es lo que me va a permitir hacerlo de manera natural y no volverlo un ciclo patológico, ¿ok? Pasos que llevan a una buena decisión. Obviamente acá, hacer un taller de cómo tomar buenas decisiones tomaría muchísimo tiempo,
es un tema sumamente extenso, ¿ok? El tema de la toma de decisiones realmente es muy complejo, pero bueno, hay algunos pasos importantes, ¿ok? Lo primero, fijar objetivos, ¿sí? Como les dije, objetivos alcanzables, objetivos que sean logrables. Buscar información es importantísimo. Si usted no sabe, investigue. La información te da seguridad, la información te da respaldo. Si usted tiene muchísimo temor a regresar, a salir a la calle, porque usted no tiene ni idea de con qué se va a encontrar, lea, averigüe, busque fuentes fidedignas, converse con gente, busque especialistas. Si usted no tiene ni idea y quiere, por ejemplo, me quiero reinventar y quiero emprender, y usted en su vida ha hecho un emprendimiento, busque, es decir, no lo haga empíricamente, busque información que lo haga sentirse seguro y que además le permita identificar soluciones alternativas. Es decir, muchas hipótesis. No se plantee solo una, plantéese desde la mejor hasta la peor, para que entonces usted vaya evaluando posibilidades. Sea creativo. La creatividad es la clave de la reinvención. Es decir, si yo trato de explotar el potencial creativo que tengo como ser humano, es muy posible que encuentres otras opciones. Y si usted no es demasiado creativo, pida ayuda. Agarre y dígale a un amigo, dígale a una persona cercana a usted y trate de que alguien lo pueda ir encaminando y encontrando algunas soluciones. Evalúe opciones, no se quede solo con un plan, evalúe varias opciones, tenga varias opciones a la mano. Incluso yo soy muy partidaria de trabajar opciones en paralelo, a ver cuál avanza más que otra, ¿ok? Y de esa manera ya nos vamos sintiendo como un poco menos desajustados y luego al final vas a elegir la mejor opción. La opción que vaya más encaminada, la opción que más se parezca a ti, la opción que menos riesgos tenga, la opción que, ¿sí? Entonces, esto es un poco como un proceso muy sencillo que tú puedes hacer. Obviamente estamos hablando de decisiones en función a un proyecto de vida. Esto no es una decisión automática que tienes que tomar en un momento puntual. Cuando a nosotros nos toca tomar decisiones así en rápido y en caliente, la experiencia y los procesos cognitivos es lo que realmente funciona y responde por nosotros. Esto es cuando estamos hablando de tomas de decisiones en la planeación de un proyecto. Aquí les traigo esto. Yo espero ojalá que se escuche. La verdad es que nunca he compartido un video por acá, igual le pido ayuda a senderos aquí que estén pendientes por si me tienen que ayudar. Esto es un libro que se llama 15 años y queso, que fue escrito en 1998. Yo les voy a poner un resumen del libro, ¿ok? También hay miles de videos en YouTube que pueden ver y si se lo quieren leer, también se lo pueden leer. Pero yo les traigo como un resumen. Esto es un escritor y psicólogo que escribía en función a parábolas, ¿ok? Hacía como unas especies de historias y entonces en función a esas historias él daba aprendizaje y conocimiento. Entonces, esto que fue en 1998, se los voy a poner hoy en el 2020, cualquier cantidad de años después, para que nos demos cuenta que nadie inventó el agua tibia y que hay procesos emocionales que se mantienen siempre. Y eso es lo que hace que aunque esta situación sea incierta, podamos tener muchos planes de acción que ya están creados, que ya han sido probados y que han funcionado. Ok, probemos acá, vamos a ver. Yo le voy a dar play y les pido por favor que me vayan diciendo si se escucha. Sofi, hay una opción en la parte de arriba que te salen unos puntitos y dice más, y ahí dice compartir audio de la computadora. Record on this computer. Ok, creo que es esta. Vamos a ver. Ya, pero como se te salió Ya lo voy a poner, solo quiero, no, espérate, solo quiero asegurarme que le esté dando a lo que es. Ok. No os preocupemos, aquí está. Ok. Muy bien, vamos a ver. ¿Quién se ha llevado mi queso? Un libro escrito por Spencer Johnson que reflexiona sobre el cambio en el trabajo y en la vida. Esta es la historia de dos ratoncitos y dos personitas llamadas Kif y Kof. Todos salían cada día de sus casas para buscar quesos en el laberinto y muchas veces volvían sin haber encontrado nada, así que al día siguiente seguían buscando. Los ratones simplemente recorrían siempre un pasillo a la vez, mientras que las personitas se basaban en su experiencia y su memoria, aunque a veces sus creencias y emociones los confundían. Con el tiempo, todos llegaron a la central Q, donde encontraron el queso que querían, y desde ese momento todos fueron ahí a diario para comer.
Pasado un tiempo, Kif y Kof empezaban a despertarse un poco más tarde y tardar más en vestirse, pero estaban tranquilos porque conocían el camino y escribieron en una pared para celebrarlo: tener queso te hace feliz. Una mañana llegaron los ratoncitos a la central y vieron que el queso ya no estaba ahí, se había ido acabando lentamente, y entonces siguieron buscando por el laberinto. Un poco más tarde llegaron Kif y Kof, y al ver la central vacía, uno de ellos gritó: ¿quién se ha llevado mi queso? Empezaron a discutir y se enojaron, pero como eso no cambiaba los hechos, regresaron a sus casas esperando que el día siguiente el queso volviera a aparecer, ya que muchos planes dependían de eso. Pero antes de volver, Kof escribió en la pared para recordarlo: cuanto más importante es el queso para uno, más se desea conservarlo. Al día siguiente, regresaron a la central, pero seguía vacía, y se detuvieron a analizar la situación, mientras que los ratoncitos seguían buscando cada día hasta que dieron con la central N, muy lejos de allí, y ya no volvieron. Kof propuso meterse al laberinto esperando que existan más salas con quesos de diferentes sabores y calidades, pero Kif insistía en quedarse, confiando en que el queso volvería a aparecer. Kof tenía miedo de salir solo, pero prefirió correr el riesgo y hacerlo, pero antes le dejó escrito a su amigo en la pared: si no cambias, te puedes extinguir. En el camino aprendió cosas que lo ayudaron a cambiar de actitud y fue ganando experiencia para evitar los mismos errores, mientras que Kif seguía esperando por el queso y ante el temor de que nunca vuelva, escribió en la pared: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Kof encontraba cada tanto alguna sala que ya había sido encontrada por otros antes, por lo que solo quedaban pedacitos de queso. Se enojaba por no haber salido antes y se daba cuenta de que los miedos no se comparaban con la posibilidad de encontrar nuevos quesos. Al avanzar, ganaba confianza aunque se alejaba de la central Q. Entonces decidió dejar mensajes en la pared para que su amigo pueda leerlos si decidía salir en algún momento, y puso: avanzar en una nueva dirección ayuda a encontrar un nuevo queso. Incluso encontró una sala con quesos empezando a descomponerse y dejó escrito: huele el queso a menudo para saber cuándo se empieza a descomponer. Más adelante encontró una sala cerrada con llave donde sospechaba que habría quesos especiales, pero no logró abrirla. No se daba por vencido y ya no temía, pero se sentía muy cansado. Entonces escribió: cuando dejas atrás el miedo, te sientes libre. Luego llegó a un espacio amplio, sin salas, donde se tiró a descansar y se imaginó sentado en una montaña de quesos. Eso lo motivó a seguir un poco más, pero antes dejó escrito: imaginarse disfrutando del queso, incluso antes de encontrarlo, te acerca a él. Al final de ese día, decidió volver a buscar a su amigo, pero antes escribió: cuanto antes se olvida el queso viejo, antes se encuentra el nuevo queso. Al llegar a la central Q, encontró a Kif desanimado, amargado y furioso, reafirmando que el queso iba a volver a aparecer y que no quería ir al laberinto. Así que Kof se fue solo hasta el punto más alejado y escribió en la pared: es más seguro buscar en el laberinto que quedarse de brazos cruzados sin queso. Kof había atravesado sus miedos y su inmadurez y dejó escrito: las viejas creencias no conducen al nuevo queso. Seguía cambiando de dirección sin perder la esperanza y para reafirmar su aprendizaje escribió: cuando ves que puedes encontrar nuevo queso, cambias de camino. Y antes de visitar los últimos pasillos que le faltaban, dejó escrito: notar los pequeños cambios ayuda a adaptarse a los cambios más grandes. En esos últimos pasillos empezó a sentir olor a queso y eso le dio fuerzas. Entonces corrió hasta que encontró la central N, repleta de quesos de todo tipo, donde estaban los ratoncitos con el estómago lleno. Kof comió mucho y empezó a prepararse por si el queso volvía a faltar, por lo que cada día temprano chequeaba las reservas y seguía buscando quesos en otras salas. También entendió que su amigo debía encontrar su propio camino, aunque tenía la ventaja de las frases que él le había dejado. Con todo lo aprendido, buscó la pared más grande y escribió: el cambio es un hecho, el queso se mueve constantemente. Anticipa el cambio, permanece alerta, cambia rápidamente, muévete cuando se mueve el queso, disfruta del cambio y prepárate para seguir. En esta metáfora, el queso es cualquier cosa que uno quiera obtener en la vida. El laberinto es donde lo buscamos y los personajes representan partes de nosotros mismos en el camino hacia el éxito. Por eso, en este tiempo de cambios, no podemos quedarnos a esperar y debemos estar preparados para reaccionar. Dice, ¿me escuchan, verdad?
Dice, en este tiempo de cambios, y esto lo escribieron en 1998, y todo lo que dice allí aplica para lo que estamos viviendo hoy. Todos tenemos un KIF y un KOF dentro de nosotros, todos, esa es la realidad, pero tú decides cuál de los dos te sirve más, ¿ok? Todos tenemos un queso que queremos alcanzar, todos tenemos un laberinto donde buscarlo, ¿ok? Definitivamente la diferencia va enfocado en lo que piensas, en cómo asumes los retos, en cómo tomas cada día la oportunidad como una elección, ¿sí? Yo creo que KIF es un reflejo del miedo. Cuando las personas me dicen, él no tiene iniciativa, es que a él no se le ocurre nada, es que él se conforma. Eso es miedo, eso es simplemente un gran temor a lo desconocido y un gran temor a darte cuenta que no te conoces y que evidentemente es muchísimo más fácil quedarte con lo conocido que explorar. Y ahí hay que regresar al sentido de la vida. Recomendaciones. Imagina cómo te ves en el futuro. Es bueno imaginar. Eso es importante, eso nos da motivación. Y si hay una imaginación negativa, date cuenta que estás ansioso y preocupado antes de que entres en una crisis. Reflexiona sobre ti mismo en todos los roles que tienes en el día a día. Cuestiónate, analiza. Analiza tu entorno y tu realidad, porque todos tenemos que estar enfocados en eso, no lo puedes anular, no puedes estar pensando y creando proyectos en una realidad completamente distinta a la que tú vives. Plantéate objetivos claros y realistas, diseña estrategias, y si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda para que te puedan orientar. Ten confianza, es súper importante. Si nosotros hemos trabajado en el sentido de nuestra vida, si hemos trabajado en nuestro autoconocimiento y estamos bien con nosotros mismos, tenemos que tener confianza de lo que hacemos. Autoevalúate constantemente. Cuando yo trabajo mucho haciendo coaching y todo esto, una de las primeras actividades que hacemos es escribe tus fortalezas y tus debilidades, o dime tus fortalezas y tus debilidades. Y me encanta cuando llegan a las debilidades la gente que, debilidad, ay, no sé, a ver, espérate, estamos tan alejados de las cosas malas, no queremos ver las cosas malas que nos anulamos, y las cosas malas están ahí, y a veces las cosas malas son las que te paralizan. Me parece muy chévere que me puedas decir todas tus fortalezas, pero también me tienes que poder decir tus debilidades, porque el autoconocimiento es completo, no solamente de lo bueno, también de lo malo. Y además, a veces lo malo es lo que siempre nos paraliza. Flexibiliza cuando algo no sale como esperabas, no es el fin del mundo, ¿sí? Que duele, que lastima, que frustra, sí. Haz contacto con ese momento, reevalúa y vamos a seguir a lo siguiente, ¿ok? Replantéate nuevas estrategias sin renunciar a tus objetivos. Si yo tengo un objetivo claro, aunque el camino que tomé no me haya ayudado a conseguirlo, no significa que el objetivo esté mal. Quizás significa que la estrategia del camino no fue el correcto. El cambio es bueno. Prevé el cambio, controla el cambio, adáptate rápidamente al cambio. Cambia, disfruta del cambio y prepárate para cambiar nuevamente, porque no te vas a quedar ahí. El cambio es constante. Aquí les traigo esta frase que se utiliza en inglés, igual yo se las traduje, obviamente la traducción ya le quita un poco lo de las C de la vida. Esta se llama las 3 C de la vida, ¿ok? Choices, chances y changes. Y dice, más o menos lo que dice la traducción es, elecciones, oportunidades y cambios. Tú debes hacer la elección de tomar una oportunidad, o si no tu vida nunca va a cambiar, ¿ok? Esta es la realidad. Todos tenemos, todos los días, elecciones, oportunidades y cambios. Y dependiendo de cómo tú los tomes o no, esto va a generar un resultado. Todo lo que nos obliga a salir de la zona de confort nos impulsa a la zona de crecimiento. No todo ha sido malo, ¿sí? Ha sido muy duro y tenemos que afrontarlo como lo que es. Ha sido un proceso muy complejo, ha sido un proceso que ha generado duelos, que ha generado crisis, que ha generado pérdidas, pero también es un proceso que va a traer grandes cambios positivos. Tú puedes decidir montarte en el tren y avanzar con eso, o seguir quedándote a esperar una realidad que quizá no va a volver porque el mundo cambió.
El futuro es incierto hasta que te das cuenta que esa incertidumbre no tiene que ser un problema. Espero que les haya servido, sé que es un tema complejo, pero traté de traer las cosas más importantes. Vamos a abrir entonces el ciclo de preguntas, a ver si hay alguien por allí que tenga alguna preguntita, algo que no le haya quedado claro, algo que quieran que especifique como muchísimo más.